Impuestos en FA, programa patrocinado por Burgoa Editores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y pues sean bienvenidos una vez más a Impuestos en FA. Como ustedes saben, aquí la idea es hacerlo, pues no en FA, sino me refiero de manera puntual, pero lo más interesante es que ustedes pasen un muy buen rato y que sea de manera muy tranquila. Y hoy vamos a tocar un tema que yo sé que a todos eventualmente les pudo haber pasado. Creo yo que son dos las cosas que más hace el SAT. Primero, decir que va a suspender, cancelar o como ustedes le quieran llamar los sellos digitales. Y segundo, que hay una calificación de inexistencia en las operaciones. Surge cuando alguien pide un saldo a favor, cuando alguien está en auditoría y pues obvio desde luego en los listados. Quien no haya vivido cualquiera de estos dos es porque le hace falta ver más backs, diría un señor, o porque no ha vivido en México. Me refiero incluidos dentro de la práctica fiscal. Y para ello tenemos un gran invitado que nos va a ayudar a desarrollarlo, el contador Juan Carlos Puentes. Muchas gracias por estar hoy aquí. Al contrario, doctor, pues muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer acompañarte en tu programa y pues ahora sí que a tratar temas fiscales, que es lo que más te gusta y me gusta a mí, ¿no? Así es una muy buena diversión, como dice. Había alguien que decía, Hugo Sánchez decía, a mí me gusta jugar fútbol y me pagan por hacerlo. Y aparte nos pagan exactamente. Entonces, qué mejor hacerlo así de forma agradable. Bueno, pues para no perderle mucho y entrar directamente a los temas, pues platicábamos un poquito antes de entrar al aire de todas esas situaciones de cómo esto nos lleva a lo que correspondería a una preocupación más. La gente como que está muy ensimismada en debidamente, pues la CFDI de nómina y que ahora la versión 4.0 y que si ya se pasó hasta otro año, etcétera. Pero la cuestión de la llamada materialidad me parece que es algo constante, no es una cosa que podamos dejar de lado y aunque al proveedor se le pide mes a mes su constancia quizás de situación fiscal, pues puede salir enlistado. Un poquitito de todo esto, ¿cómo la vemos? Sí, digo, la verdad es que al inicio, en el preámbulo que dabas, doctor, platicaba sobre dos cuestiones interesantes o importantes, ¿no? La autoridad está preocupada y está haciendo bien su trabajo en la cuestión de poder fiscalizar de manera correcta y ya encontró la forma y la manera, ¿no? Que es evidentemente por el tema del CFDI y de ahí pues obviamente presumir ciertas cuestiones que ya ahorita lo vamos a ver o detectar ciertas cuestiones derivado del CFDI como tal, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado de primera instancia con las emisiones de los CFDIs desde mi punto de vista, cuál es justamente ese tema de materialidad y para eso pues yo creo que existen varios parámetros que no la autoridad que está ahorita administrando justamente el SAT lo ha implementado, ¿no? Ya todos sabemos que viene derivado de ciertas reglas y de ciertos parámetros de manera internacional y justamente los están aplicando de manera correcta y los están aplicando de tal manera en que nos dejan a nosotros en poder justamente probar que efectivamente lo que la autoridad presume, si son alguna actividad simulada, alguna cuestión de lo que no le gusta a la autoridad o ella pretende que estamos erosionando la base, pues evidentemente nos dice, a ver, muéstrame que efectivamente si estás haciendo las cosas como me lo estás mencionando o que se llevaron a cabo las prestaciones de servicio, la venta de los bienes, el arrendamiento o cualquier actividad a la que nos dediquemos como tal, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones de primera instancia y ese sería un primer comentario de cómo yo visualizo que es derivado de una situación internacional, de normas internacionales emitidas por la propia OCDE. Y que aquí va a ser importante que nosotros tengamos lo que bien comentaba, el tema de la materialidad y cómo acreditar que sí llevamos a cabo las operaciones como tal. Así es, alguien pregunta, ¿qué es la inexistencia? Bueno, sin confundirla con la civil, ¿no? Claro. Porque la civil es una inexistencia jurídica y la fiscal es una inexistencia de facto. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, pues todo el mundo le ha hecho eso, la verdad. Y no seamos ciegos al pensar que hasta la iniciativa privada y todavía también los contratos gubernamentales pudieran eventualmente caer por aquellos que no están comprometidos, ¿no? Así es. O sea, es muy distinto pensar que todo el país o todo el gobierno es malo a que algunos no están comprometidos. Me parecería para no complicarnos así. En ese sentido, la gente entonces debe estar atenta de decir que sí compró lo que dijo o que sí tuvo los servicios que le dijo. Y para eso, pues la lógica es que el CFDI o el contrato mismo ya no sirven porque son parte de la contabilidad y ahora como que nos fungen al control interno. Entonces, bajo esa lógica y ese armado de ideas,
Ahí es donde se pone interesante porque se conjuga con temas de tipos civiles, mercantiles, y agárrense, ¿no? Porque ahí vamos, ¿cómo lo ven? Fíjate que nombras dos cuestiones súper importantes, ¿no? Una, en el tema de... En el tema fiscal, muchas veces no empata con el tema de las distintas leyes que tenemos, ¿no? Llámese la mercantil, llámese la civil, y no empata esa parte. Y ya lo establece inclusive el propio 5A del Código Fiscal de la Federación, en donde menciona que si no hace sentido alguna de las operaciones, la autoridad te puede recaracterizar en el sentido de que si la autoridad te presume en esta cuestión, supongamos un acto por falta posiblemente de materialidad, de que tú sustentes que efectivamente sí estás llevando a cabo como tal la operación y que sí estás brindando los servicios o la enajenación de los bienes, pues obviamente la autoridad puede decir, ¿sabes qué? Te lo recaracterizo y para mí, pues obviamente no es válido lo que tú me estás dando como prueba o como fundamento, ¿no? Ya comentaba bien, pues el hecho de los contratos. Sin embargo, hoy el puro contrato o dentro de una actividad como tal o dentro de una auditoría como tal, no es nada más suficiente el puro contrato. Hay que darle un mayor auge hoy al tema de materializar. Pues obviamente, como usted menciona, con los contratos, con fecha cierta inclusive, con posiblemente documentar cada una de nuestras operaciones, posiblemente licitando o haciendo un procedimiento un proceso de licitación con todos los proveedores, posiblemente sacar inclusive un proceso general en donde sí efectivamente yo acredite que estoy llevando a cabo esas propias operaciones como tal. Y para esto, lo que yo comentaba desde un inicio es, muchas veces no empata las materias o los encuadres que tenemos de las distintas leyes con la parte fiscal, ¿no? En ese sentido, recordemos que en materia civil, por ejemplo, en el tema de la presunción, hay dos tipos de presunciones, o las que yo identifico son dos tipos de presunciones, las naturales y en este caso las legales, que particularmente en el tema de las legales, recordemos que tomamos como punto medular o esencial el juris tantum o el juris de jure. Entonces, en este sentido, en donde yo tengo que demostrarle a la autoridad lo que me está diciendo que supuestamente yo debo de acreditarle prueba contrario a ese tipo de aseveración que me está haciendo la autoridad. En comparación con la jure de jure, que ahí me dice, ¿sabes qué? Aquí no hay, aunque tú me des no se requiere tanto una prueba que vaya en contra justamente de este punto como tal. Entonces, creo que ese sería un primer punto en que no encuadran muchas veces las leyes que tenemos alternas justamente con la parte fiscal, ¿no? Y para eso inclusive se puede tornar el hecho de que la autoridad presume que no son lícitos o que no está llevando a cabo las actividades, perdón. No, exacto. Y yo creo que ese es el punto básico. A ver, para contextualizar a todos los que nos ven, las presunciones de facto o de hechos, pues es en donde el vecino cree que el otro le ponchó la llanta. No hay un artículo de ley que diga, si lo ves sospechoso es porque sí, te ponchó la llanta. O sea, no existe. Y esas no son de la autoridad. La autoridad se basa en presunciones legales, en donde los supuestos de la presunción ya los dice la propia ley. De tal manera que no queda a posibilidad subjetiva, sino que debe estar conforme a la ley. Pues por eso se presume que el acto de la autoridad es legal. Así es. Y creo que ahí es donde se patinan todas las autoridades, ¿cierto? Sí, efectivamente. De hecho, creo que la falta muchas veces de poder identificar todos estos procesos es lo que le adolece muchas veces a la autoridad, y donde nosotros tenemos de tener pues solamente esa perseverancia o esa identificación de qué es lo que carece la autoridad para poder pues obviamente tomar como referencia estos aspectos importantes, ¿no? Ok, creo que yo lo veo así, bueno, a lo mejor todos cuando vamos a un restaurante y se nos antoja el postre, es lo primero que uno se quiere comer, ¿no? Sí, claro. Antes de pasar por la sopa. Y entonces lo mismo sucede, dicha la borda comparación. La autoridad inmediatamente quiere cobrar y el contribuyente inmediatamente quiere no pagar. Y dejan de lado los puntos esenciales. Recordemos, un contrato tiene cláusulas esenciales, accidentales o naturales. La pena convencional es una accidental, pero ese es el punto, ¿no? O sea, ¿a qué se obligan verdaderamente? Y desde ahí aparece si es que necesito el famoso REPSE. O si no, claro, le voy a entrar y pues de ahí nos seguimos. Entonces, para llegar a estos temas, ¿qué tanto podríamos decir que la autoridad fiscal está preparada? Y no sé si hay algún ejemplo que pudiéramos platicar de cómo le hace en la práctica, porque como que rápido, ¡pum!, nada más quiere cobrar, ¿no? Pues yo creo que el claro ejemplo, y digo, ahí lo podemos ver, es en el tema del 69, si me permite el comentario, ¿no?
por medio del parafraseo básicamente del 69B, al momento de que presume que careces de infraestructura personal, posiblemente de que carezcas que la actividad que tú realizas, obviamente no la puedes realizar, en ese momento la autoridad te pone el dedo y dice, ¿sabes qué? De manera automática demuéstrame ahora que sí efectivamente estás llevando a cabo propiamente esa actividad. Y creo que ese es un claro ejemplo que en caso de que no se desvirtúe dentro del periodo que pone la propia autoridad, te baja prácticamente el switch con el tema de la suspensión de los sellos digitales, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que deja derivado de estas presunciones en donde la autoridad te dice, a ver, demuéstrame ya que sí efectivamente estás haciendo las actividades y que no es una simulación de actos como tal. ¿No? Entonces, ese creo que podrá ser un claro ejemplo como para iniciar, y ya vamos viendo, por ejemplo, cuándo se aplicaría inclusive en el tema, por ejemplo, de personal, cuándo aplicaría inclusive de una situación de que no tengo la infraestructura para poder dar o brindar un servicio como tal. Híjole, ese tema es bien interesante porque cada uno es importante. Por ejemplo, el personal no requiere que sean propiamente trabajadores, nada más dice personal. Pueden ser externos, subcontratados, REPSE es válido. Así Yo creo que alguien con REPSE ya no le pueden decir, por lo menos por ese motivo de que vende facturas. Sí, claro. Ahí sí ya no, ¿verdad? Porque por ahí vamos a eso. Es un tema muy interesante. Vamos a ir rápido a la primera pausa. Me encanta esta pausa porque tenemos un músico, la verdad, muy sencillo, pero bastante bueno. Ustedes mismos lo van a ver. Les voy a pedir que se amarren bien la boca porque la pueden quedar abierta. Vamos con Héctor, nos regala una canción y regresamos. ¿Qué tal? Les dije que les iba a quedar el ojo cuadrado, quizás hexagonal, como ustedes quieran, pero qué grato tener este talento aquí con nosotros. Y la verdad hay gente joven y que lo sabe hacer bien y que por suerte son aspiracionistas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no fueran así? Pero bueno, regresemos a nuestro tema. Estamos viendo propiamente lo que son las operaciones inexistentes. Les hago aquí, como dicen, no venía preparado, pero bueno, aquí yo lo escribí un poco. Y bueno, vamos a un poco a desarrollarlo en ese detalle. Las autoridades como que lo utilizan en un, ¿cómo lo diríamos? Ábrete sésamo. Es inexistente. Y ya. Fecha cierta. Y ya. O sea, como que la gente no quiere pensar en México, o no queremos pensar, también soy mexicano. Claro. ¿Cómo juega esto y qué es lo que ha sucedido o qué experiencias nos podrían compartir?
Pues yo creo que lo vemos hoy muy recurrente con el tema de que la propia autoridad te dice, ¿sabes qué? A ver, vamos a revisar, identifica operaciones. Yo creo que una de las situaciones que particularmente le hace mucho eco son los conceptos de facturación, y siempre he dicho que el propio contribuyente adolece de poder determinar bien los conceptos de facturación y obviamente cómo lo acredita, ¿no? Entonces, el hecho de algo que no le gusta a la propia autoridad, pues obviamente es el que se generen conceptos muy genéricos, cuestiones muy superfluas y como tal, pues el hecho de que no tenga un sustento propiamente cada una de las operaciones, ¿no? Ahorita platicábamos inclusive, por ejemplo, del tema de personal, posiblemente del hecho de que carezca realmente de un robustecimiento dentro de la empresa para poder brindar los servicios como tal, y para eso, un ejemplo, ¿no? Me gustaría poner el hecho de que, supongamos que hoy yo me dedico a hacer un transporte, posiblemente a transportar personas, sin embargo, dentro de mis activos no tengo registrado posiblemente el camión o el automóvil donde yo transporto a estas personas. Sin embargo, ¿dónde establece la propia ley que no lo puedo arrendar? Y que no puedo derivar justamente, no puedo tener un ingreso por un arrendamiento de ese bien, y que puedo obtener propiamente un ingreso derivado del arrendamiento y obviamente del transporte de personal. Digo, al final, la autoridad en determinado momento te va a decir, ¿sabes qué? Careces obviamente de activos para poder dar ese servicio como tal. Ah, ok, carezco de activos. Sí, pero yo tengo un contrato de arrendamiento. Y creo que ese es el punto medular que muchas veces el empresario no hace y no le da realmente la forma como debe de ser, ¿no? Digo, como ese podemos encontrar infinidad de actividades, y ya lo comentaba usted ahorita en la pausa, en el tema, por ejemplo, del personal. El hecho de que sea el personal no necesariamente debe de estar dado de alta en el Seguro Social, no necesariamente debe de estar bajo tus indicaciones como tal. Él simplemente dice carece de personal, pero al final tú puedes tener cierto personal, digo, y ahí yo creo que, no sé si usted nos quiera compartir en algún punto preciso, por ejemplo, en el tema del personal, alguna experiencia que haya tenido como tal. Bueno, obvio, aquí me quedo pensando que bueno el comentario, porque el personal, pensemos una sociedad civil, ¿no? Así es. Uy, para divertirse horrores, ¿no? Socio fundador, socio capital, socio de esfuerzo de industria. Y si ninguno de estos tres los identifica propiamente la autoridad, pues yo creo que se entiende el por qué rápido arriba a la conclusión de que es inexistente. Lo mismo el activo, bien dicho. O sea, a lo mejor en mi declaración ciertamente no los manifiesto como activos, pero es porque yo traigo un contrato. Sin duda ahí vendría el tema de la fecha cierta, que es otro debate. Y bien decía la baraja de Ockham, entre dos posibles soluciones, la más fácil es la evidente. ¿Para qué hacerlo complicado, no? Claro. Pero también el mexicano ha hecho propio eso, ¿no? O sea, no solo es tema de autoridades, también de particulares. El registro contable, entonces, la propiamente esencia de los documentos que estén por allí ya no son suficientes para acreditar estos temas, entonces se requiere más, como diciendo, un poquito de gracia y otra cosita, ¿no? Okay. Sí, claro. Digo, en ese sentido, digo, ya la autoridad no está tan conforme realmente con simplemente, en el caso del ejemplo del automóvil o del coche arrendado, pues que tengas simplemente un contrato, ¿no? Sino que se materialice, que haya inclusive una razonabilidad lógica sobre la percepción de lo que estás teniendo como gasto, como lo que estás teniendo de ingreso, ¿no? Que eso viene más que relacionado en el tema de las normas de información financiera, ¿no? La relación de costo contra gasto, contra ingreso, y pues evidentemente aquí la autoridad empieza ya no nada más a tener cuestiones jurídicas, sino también ya cuestiones contables, en donde empieza inclusive a tener ese punto fino en donde dice, bueno, a ver, realmente tú me dices que lo estás arrendando en 80 pesos, y resulta que pues el ingreso es de 75, ¿no? O sea, no me hace sentido que tengas una pérdida cuando realmente ni siquiera sacas el costo posiblemente del arrendamiento, ¿no? O traes una utilidad bastante pequeña. ¿Qué es lo que busca realmente la autoridad con el tema de las presunciones, ¿no? El evitar que se erosione la propia base. ¿Por qué? Porque creo que se ha abusado mucho de ese tipo de cuestiones, o más bien se ha abusado de ese tipo de cuestiones, y la autoridad ya con base a eso, pues solamente tiene facultades de comprobación, tiene facultades de gestión, en donde dice, bueno, a ver,
compruébame los dichos que tú tienes en cuanto a tu operación, ¿no? No tanto en lo que me estás acreditando posiblemente en la auditoría, sino en tu propia operación inicial. Acredítame lo que me estás presentando, integrando en tu contabilidad, en los estados financieros, que realmente tenga la certeza real y obviamente que yo pueda sonarme lógico que hasta cierto punto que sí efectivamente lo que estás haciendo tiene una razonabilidad principalmente, ¿no? Esa es la clave. Yo creo que ese es el punto toral, ¿no? Esa idea de que los números no me dan o no me arrojan una verdadera ganancia, eso es lo que enfocan a la razón de negocios. Sin embargo, la inexistencia es donde a lo mejor la autoridad ahí se pierde un poquitito, ¿no? Porque de alguna forma es la inexistencia porque no hay activos, porque no hay personal, pero no lo hay en totalidad. Es decir, no se hizo. Distinto de lo que pudiera ser, no me dan los números, pues otro tema, ¿no? A lo mejor como que me estás falseando gastos con el ánimo de no pagar y bueno, pues esos gastos podríamos hacerlos a un ladito y si me pagas, razón de negocios. Distinto del otro de que, oye, pues esto ni siquiera tiene que ser deducible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ni siquiera se dio. Entonces ahí es donde se centran estos temas y a ver, vamos a hacerlo en este sentido. Porque aún dentro del pensamiento del SAT creo que se hace bolas. Me dicen que las personas son inexistentes, va. Y si en una auditoría me lo hacen notar, va, ¿no? Sin decir que estoy de acuerdo, ese es el acto de autoridad. Y el punto es, si es inexistente y de alguna forma yo con estas personas traigo facturas pendientes, entonces ya no juegan para el ajuste anual por inflación. Sí, sí, claro, digo que en estricto sentido son parte de los que de las partidas o de las cuentas contables que tendrían que estar jugando en el estricto sentido de que sí las debiera o que sí fueron actividades reales o operaciones reales. Y en este sentido pues yo las tendría que sacar o quitar porque al final serían operaciones inexistentes como tal, ¿no? Y no jugarían para la acumulación justamente de los ingresos como bien comenta. Y si en su momento yo los demandé porque no estaban bien pagados o lo que fuese, ¿también es un crédito incobrable? O también ya no juega porque es inexistente. No, sí, efectivamente, ¿no? Digo, porque al final puede ser eso, que yo pueda tener una deducibilidad ahora, pero por medio de una incobrabilidad de las cuentas como tal, ¿no? No obstante, esa se dijo que es inexistente, entonces yo creo que ya ni el SAT le mueve. Sí, y la última, que esa la escuché mucho cuando, obviamente, las dinámicas con Prodecon. Dice el artículo que se da inexistente en términos generales. A todos los que gustan del erga omnes, pues ahí está, ¿no? Así todos, como el chiste de la monjita, a todos, incluida la madre superior. Okay. Entonces la lógica es que no es deducible y no es acreditable. Pero como dice que es en términos generales, tampoco sería ingreso acumulable para aquel que lo hizo. Claro, se tendría que descontar en estricto sentido. Sin embargo, lo que nos dice la experiencia es de que no, al otro lo tienen catalogado como EFO como NEDO, con la determinación de los créditos fiscales por no hacer la declaración de los ingresos, y para el otro pues es un no deducible, ¿no? Como bien comenta. Exacto, porque ese es el tema, ¿no? Cuando se da entre grupos de empresas, oye, es que este te la vendió, bueno, pues entonces aquel tampoco lo tendría que acumular, ¿no? Porque es términos generales. Pero bueno, creo que el fisco no lo ve así. Desde luego no estamos a favor de la forma dura, ¿no? De no pagar impuestos, claro. No, sino los casos nebulosos, como son los casos del SAT, porque pues a los que ya tienen no lo sube y a los que no sube está como el manicomio, ¿no? Pero bueno. Que fíjese que ahí retomo en algún momento una plática en donde coincidimos. Justamente usted comentaba que si el SAT está recaudando de manera indebida o no propia, ¿no? Como tal, ¿por qué? Porque al final está haciendo el cobro de créditos fiscales sin, obviamente, tener la protesta propiamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los declara como inexistentes propiamente estas actividades como tal, ¿no? Entonces hay un concepto interesante que se tendría que ver inclusive en tribunales, o no sé si actualmente ya hay algún tema en tribunales en donde pues, no tendrá por qué acreditar en una operación inexistente quién emite el CFDI, como bien lo comentábamos. Porque sí, digo, a las buenas, pues lo único que yo haría es, pues entonces manejo mi complementaria, quito esos ingresos. ¿Por qué? Pues porque es inexistente, ¿no? Así es. O sea, así de fácil. Yo no sé si voy a pedir devolución o no, pero es inexistente. Digo, pero entrando ya a un tema real de simulación, digo, pues básicamente lo que tendríamos que hacer nosotros como contribuyentes, y retomando justamente lo que platicábamos,
el poder acreditar de manera correcta justamente todas las operaciones, ¿no? Todas las operaciones, ya platicamos el tema del contrato, el tema de cumplir el ciclo de la operación completa con la factura, con la transferencia, el tema de tener licitud en esas operaciones como tal, y yo creo que darle la formalidad, ¿no? Darle la formalidad a todos y a cada una de las operaciones. Si yo me dedico, por ejemplo, retomo el tema del autotransporte, pues una bitácora posiblemente de traslados, una bitácora posiblemente de cuántas personas traslado, cuántos boletos vendo, cuántos pasajes realmente elaboro, y creo que eso nos puede ayudar mucho a darle materialidad, no nada más a esta operación, a bastantes operaciones que tenemos en nuestro día a día como tal. Perfecto, muy interesante. Vamos a seguir platicando de esto. Vamos a ir rápidamente a una segunda pausa para que ustedes sigan escuchando el talento de Héctor, que ahora nos visita, y regresamos. ¿Ya cuentas con tus puntos para cumplir la norma de educación continua del Instituto Mexicano del Seguro Social? No te preocupes, IMEFI trae para ti el taller IMSS e Infonavit. En este taller revisaremos temas como aspectos básicos de los ramos del Seguro Social, principales obligaciones patronales, seguro de riesgo de trabajo, principales obligaciones ante el Infonavit, pago de cuotas obrero patronales, salario base para el pago de las cuotas. ¿Qué estás esperando? Aparta tu lugar. Para mayor información, comunícate al 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Burgoa, autor del libro Ficciones y Presunciones Legales. Este es un libro que verdaderamente a mí me llamó mucho la atención desde que yo empecé a escribir en aquella ocasión la discrecionalidad en la aplicación de las normas legales. El libro verdaderamente para mí fue muy interesante desarrollarlo porque bien lo podríamos llamar como una continuación de este previo que les platico. ¿Por qué? Porque tiene total relación, podríamos llamarlo incluso la parte 2, pero lo más interesante, lo que yo trato de aquí de abordar es una serie de ideas, es una serie de temas que no solo sirvan para el efecto académico, sino más importante para la práctica. Ahora, lo más interesante, si ustedes lo leen, aunque yo haga muchas de las referencias con ejemplos fiscales, puesto que es la norma a la que yo me dedico, es igualmente útil para lo laboral
igualmente útil para todo lo que corresponde a estas ideas mercantiles, civilistas, todo lo que les aplique. REPSE, todo lo que ustedes quieran, en todo hay presunciones y en todo hay ficciones. Ficciones es aquello que no es, pero que se considera que debiera darse sin estar condicionado. Presunción es aquello que sí está condicionado y dependiendo de si es una presunción a cargo de autoridad o a cargo de particular, puede ser salvo prueba en contrario. Ejemplo, la presunción de ingresos lo puedo yo defender en el procedimiento respectivo. La negativa ficta que está a cargo de la autoridad no se puede defender en ningún lugar porque las autoridades no tienen derechos. Esto es lo que yo traté de hacer notarles, desde luego con el ánimo de que en la práctica las ficciones y presunciones legales no sean un impedimento para el buen comportamiento, para el buen cumplimiento de todo lo demás que nos corresponde en el día a día. Ficciones y presunciones legales, Burgoa Editores. IMEFI te invita a formar parte de su taller práctico Papeles de trabajo Cuca y Cufin. Algunos puntos que trataremos son aspectos relevantes del ISR por dividendos, cálculo de la Cufin en la ley ISR abrogada, el saldo de la Cufin en la transición, justificación de las variables que han acompañado la determinación del UFIN, determinación de resultado al abandonar el régimen simplificado de la ley ISR abrogada, entre otros temas. Al inscribirte a nuestro taller contarás con material electrónico, aclaración de dudas al instante por nuestro expositor y constancia digital. ¿Qué estás esperando? No te quedes fuera. Capacítate con nuestros mejores especialistas solo en IMEFI. Para mayor información comunícate al 55 81 54 74 37 o escríbenos un correo a cursos@imefi.com.mx. Pues estamos de regreso y la verdad es que esto que platicamos me parece muy interesante. En alguna experiencia me tocó vivir incluso cuando todavía los acuerdos conclusivos no tenían tanta cerca como hoy en día se las pusieron. Y la misma Prodecon andaba un poco confundida y decía, es que en el caso de transportes de material para constructoras, pues no se acredita quiénes son los conductores de las placas y todo, y empezaba a hacer esa referencia, que si en verdad ellos manejaban los camiones o no. ¿Y eso qué, no? O sea, si ya hay camiones, ya se tienen los activos. Pues, digo, si me permites el comentario, doctor, mira, yo veo que hoy en el tema de la carta aporte es un elemento más para poder fiscalizar, para poder identificar si tenemos, por ejemplo, personal dado de alta inclusive en la empresa. ¿Por qué? Porque recordás que en el tema de la carta aporte deben venir los datos de quien transporta, ¿no? Entonces yo preguntaría, si la autoridad tiene esos datos, imagínate cuántos transportistas no están dentro del Seguro Social, no están realmente afiliados, o cómo realmente tienen esa relación dentro de las empresas. Entonces volvemos nuevamente al tema de la materialidad. ¿Realmente tenemos personal? ¿Lo tenemos dado de alta? ¿No lo tenemos dado de alta? ¿Cómo acreditamos esa relación? Si es trabajador, si no es trabajador, si es prestador de servicios y únicamente hace los puros trayectos. Que creo que eso es lo importante y esa es nuestra función real como contadores, como abogados, los que se dedican al tema de litigio en cuestiones fiscales. Esos son los puntos esenciales que debemos de estar cuidando, ¿no? Porque realmente, como bien dices, tapamos un hoyo para destapar 5 o 6 y que nos puede nuevamente generar pues una contingencia por creer que pues, no, simplemente cumplimos con la norma, ¿no? Porque muchos, oye, ¿sabes qué? Ya quiero cumplir con el tema de carta aporte. Bueno, primero, realmente ya tienes a todos tus trabajadores dentro alineados para el tema de carta aporte. A salir, ¿no? Y creo que ahí puede ser uno de los elementos. Y así, te puedo decir, por ejemplo, en el tema del costo. En el tema del costo realmente se declara todo en las empresas de todo lo que entra realmente. Yo todavía sé de algunas que dicen, ¿sabes qué? Por fuera, pues venden, yo compro por fuera y vendo por fuera también sin factura, ¿no? Y un punto que yo he visto en la práctica que me ha parecido bastante absurdo es que les dicen a ciertas personas, oye, quien en su momento te pagó, te empleó, como lo queramos llamar, resulta que es alguien que está calificado de operaciones inexistentes. Hago una pausa. ¿Cómo? O sea, pues si tiene trabajadores, o sea, no puede ser inexistente. Y siguen adelante. Por lo mismo, sus operaciones no existieron. O sea, entonces pues no tengo por qué ser retenido en mis impuestos. Y dicen, pero eso corresponde a que eso no se dio y casi me debes el IVA, que es el punto.
O sea, no, están yo creo que para los albures estarían muy bien porque se la sacan. Y fíjate, por ejemplo, yo me he enterado de varias empresas que inclusive estás en el 69 y te detienen pagos. Sí, claro. O te detienen operaciones como tal. Los bancos. Hasta los propios bancos, exactamente. Entonces, creo que son situaciones que deben de estarse pues cuidando dentro de este proceso de la propia materialidad, ¿no? Que es justamente, ¿por qué? Porque la autoridad presume justamente que las actividades se realizan o no se realizan y que podemos caer en los supuestos que ya platicamos hace un momento, ¿no? Y un punto que me suena un tanto difícil, que yo no sé en el efecto de asesoría, a veces es delicado. Sale alguien en los listados, 69B, está bien, pues, ¿no? Y se va al amparo, al juicio, a lo que quieran, al ultraamparo, hasta el Vaticano, y no lo gana. Sale, quedó en la lista. Y la pregunta es, ¿cuándo sale de la lista? Digo, la ley solo dice que si convence a la autoridad o gana un medio de defensa, va. No, está bien, no lo convenció ni ganó los medios de defensa. ¿Se queda por siempre en los listados? Porque nadie lo va a contratar. Sí, no le van a permitir emitir, o sea, de por vida. Si es persona física, duele. Persona moral, abandonan. ¿Cuándo? Sí, exactamente, que son justamente aquí de ese tipo de cuestiones, ¿no? Donde si no le llenas el ojo a la autoridad con todo lo que tú tienes de materialidad, evidentemente te va a decir, ¿sabes qué? Ahí te quedas. Y obviamente condenado, como bien comenta, para las personas físicas, creo que es la mayor pena que les pueden generar, porque inclusive va a estar boletinado en cuestión bancaria, en cuestión evidentemente de operaciones con O puede ser socio porque no se lo prestan a la sociedad los sellos. Sí, exactamente, o le restringen a la propia, exactamente a la empresa, le restringen los sellos digitales. Por eso no nos quiere Donald Trump. Y no digan que él está peor porque ese no es el tema. El punto es cómo lo estamos haciendo y creo que el problema no es qué se quiere. Todos estamos de acuerdo en que no haya defraudación, sino el cómo. Claro. Y creo que eso es en el donde se desarrolla la vida de todos, incluida la fiscal, ¿no? Entonces ese tema va. Por último, me queda esta duda, digo, a reserva de más comentarios que se puede hablar horas y horas sobre el tema. La EFOS tiene que acreditar los supuestos, que solo son 5: activos, personal, capacidad, infraestructura y localización. Pero dicen que la E2 tiene que acreditar la sustancia por la regla 1.5. Pero la 1.5 no vive sola porque deriva del 69B. En pocas palabras, la E2, los clientes, que a lo mejor se ven sorprendidos porque aquel se portó mal con otros, aunque conmigo no. ¿Qué es lo que verdaderamente tiene que hacer si ni siquiera sabe por qué, ni de qué año le están haciendo al otro las operaciones? Fíjate que, doctor, que a mí me sucedió algo muy similar cuando justamente me pidieron que revisara, por ejemplo, a un grupo de hospitales en los cuales tenían operaciones con un outsourcing, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo de hospitales había muchas operaciones. Entonces, yo lo que les comentaba, ¿sabes qué? Hay que verificar que no estén dados de alta en el 69, porque como era costumbre, algunas de las empresas con las que se operaban en outsourcing anteriormente, pues estaban dentro de los supuestos del 69. ¿Qué es lo que se da cuenta? Que sí, efectivamente, en 2017 estaba dentro de los supuestos del 69. Y le digo, ¿tienes contratos? No, no tengo contratos. ¿Tienes obviamente, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que hacían subcontratación. ¿Tienes el pago del seguro social? ¿Tienes los informes de la ley PIORPI? ¿Tienes en este sentido, por ejemplo, los pagos de IVA, de ISR, que estaba obligado a presentar el propio outsourcing, ya sea por medio del aplicativo o de manera entregarlos en papel? No, pues no tengo nada. Le digo, ¿sabes cuál es el problema? El problema es de que me dice, vamos a hacer los contratos. Bueno, ok, vamos a hacer los contratos, ¿no? ¿Cómo los hacemos? Prestaciones de servicio. Les digo, prestaciones de servicio, te va a hacer una simulación. Y la simulación de actos está súper mal planteado, ¿no? Realmente lo que te dio, ¿qué te dio? Suministro de personal, subcontratación. No tenemos obviamente todos los supuestos, pero al final creo que si le tienes que dar la materialidad hoy en día de lo que está realizando. Desafortunadamente, pues se tuvo que pagar un crédito interesante, pero porque no se tenía justamente el tema de la materialidad. Y así como como bien comentas, ni siquiera sabes con quién estás operando. Debes de tener la precaución e inclusive, digo, no sé cómo vea, doctor, el hecho de poder tener una cláusula que pueda, inclusive a mi cliente, a mi proveedor, que pueda obviamente
pagarme inclusive los perjuicios que pueda tener en materia fiscal si él está haciendo cuestiones elusivas o de defraudación fiscal como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día puede tener un perjuicio mi negocio por estar operando con él directamente, ¿no? Entonces, ese sería un comentario que yo dejaría ya como antecedente, digo que tal vez yo podría recomendar si es que pudiera ser viable como tal. Y esto es muy interesante porque dice el artículo, si no me lo ubico, en 1797 del Código Civil, que el cumplimiento y la validez de los contratos no queda a juicio de las partes. Pero tampoco dice le queda al SAT. Así es. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues muchas cosas. Como decía en el video muchas cosas. Exactamente. Así es. Caray, pues es un tema muy, muy interesante, pero bueno, pues como dicen, todo lo bueno llega a su final. Antes de despedirnos, contador, ¿dónde podrían localizar para pues dudas mayores, comentarios? Con mucho gusto, pues a mí me encuentran en el correo electrónico a que continuación voy a dar, que es fiscal@arsenlace.com, y en mis redes sociales como Juan Carlos Fuentes Villanueva, ahí estoy a la orden tanto en Instagram como en Facebook. Excelente, excelente. Pues la verdad para mí muy gustoso de que hoy tengamos estos comentarios. Al contador yo lo conozco y la verdad es muy interesante poder saber que se tiene una gran amistad, no solo en lo técnico, sino en lo humano. Y pues muchísimas gracias, doctor, de igual forma. Aquí lo refrendamos. Y bueno, a todos ustedes, gracias por habernos acompañado una emisión más. Desde luego, gracias a Héctor, un gran músico. La verdad es que, como dicen, cuando yo sea grande quiero ser como él. Y principalmente también agradecer a todo el equipo de producción, Luis Valiente, Adriana, Fernanda. Pues ellos hacen posible esto, no nada más da la cara. Y a ustedes por vernos. Y desde luego, pues vamos a seguir platicando estos temas en las siguientes semanas. Por favor, no se despeguen. Todavía hay muchas cosas de las cuales podemos hablar y estamos atentos a hablarlas como Impuestos en FA. Gracias y nos vemos a la que sigue. Hasta luego.